Cuando vemos indicios, como anuncia el Expreso de Guayaquil, de una redefinición ministerial y que Gutiérrez está analizando la química entre Pachacuti y Sociedad Patriótica, cuando vemos que Yuco está dispuesto a renunciar a fiducia en el afán de que se invente, se genere un formato de arreglo adecuado para el interés nacional de los depositantes y de los dineros que deberían pertenecer al Estado nacional, al Estado ecuatoriano, puede ser que, digamos, por allí pueden comenzar las cosas a construir el círculo virtuoso, pero hay otros elementos que ya comienzan a opacar la dimensión de creer en el futuro de parte de los propios empresarios y extracámaras de la producción. Muchos ya se atreven, como en esta mañana Federico Pérez lo ha hecho, y dice, estamos fritos, esto se está poniendo muy complicado. Cuando yo le pido a Federico Pérez, le digo, ¿y cuál podría ser la alternativa? Como que no encontramos el rumbo adecuado. Y entonces, apelando a su gran conocimiento, primero diagnostiquemos, ¿realmente tienen razón de ser? ¿Responden a realidades de una economía, valga la redundancia, real, lo que estamos manifestando en esta mañana, y que off the record lo comentamos en cada uno de los cócteles, encuentro de amigos, en conversaciones cotidianas entre los ciudadanos que tienen función de desarrollo en nuestro país? Cuando vemos que los bancos, un poco compelidos por el Banco Central, van a reducir los costos del dinero a partir, entiendo yo, de los próximos días, hay cosas que alientan, pero hay cosas también que nos ponen muy preocupados. Usted conoce la realidad de este país y quisiéramos ver cómo las lee a esta hora del partido. Señor economista Abelardo Pachano, sea usted bienvenido a la cadena Democracia. Gracias, Gonzalo, y mil disculpas mi atraso. Realmente mi responsabilidad en ese sentido es la primera y espero que sea la última vez que me ocurre esto. Pero vamos con los temas propuestos, Gonzalo. Que la dolarización está en problemas. Desde que promovieron la dolarización, quienes fueron sus adalides y promotores sabían, o por lo menos algunos de nosotros les advertimos, que este era un esquema de política económica que requería más sacrificio y un manejo muchísimo más estricto de cualquiera de los otros que ya hemos experimentado en el Ecuador. Porque no hay modelo económico que no lo hayamos puesto a prueba en el Ecuador. Y todos los modelos, todos, han tenido dificultades en su ejecución, básicamente por la forma como se han manejado las finanzas públicas. El Estado ecuatoriano, que hace algunas décadas era modelo de América Latina por la, yo diría, la forma cuidadosa con que utilizaba los recursos, se deformó, perdió sentido, se alteró, y no hay gobierno que por una u otra razón no gaste más de lo debido. Hemos construido una deuda externa, una deuda pública enorme, siguen las presiones de gasto y simultáneamente la colectividad se niega a dar su contribución tributaria. Entonces, el Estado ecuatoriano ha sido el permanente desarreglador de nuestros modelos económicos. Y hoy el Estado ecuatoriano tiene restricciones muy grandes, se está aplicando una política fiscal sumamente definida. Creo que es de las políticas fiscales que más recursos trata de preservar en América Latina, precisamente para poder disponer de fondos que nos permitan desarmar estas grandes limitaciones y problemas. Pero obviamente hay que mantener las condiciones de la dolarización en todos los ámbitos. El sector fiscal tiene que definitivamente corregir su conducta. Y vemos lo difícil que es. El problema de Petroecuador, el problema de los profesores, el problema de los médicos. Cada uno de los distintos sectores presiona.
utilizando argumentos que uno los entiende, tratan de conseguir mayores réditos del Estado ecuatoriano, pero no se comprometen ni a mejorar la calidad de los servicios públicos, porque por ejemplo la negociación en educación es una negociación que le ha dado cero de beneficio a las necesidades del país. Lo único que hicieron es arreglar los salarios de los profesores. Así lo comenta Pablo Ortiz García el día de ayer, dice, utilizando un informe de Carta Económica de Cordes, que el 99% del gasto correspondió a gastos de personal de la presupuestación educativa en nuestro país, que apenas nos caemos para atrás, el 0,82% de bienes y servicios de consumo. Apenas el presupuesto de la educación alcanza para irrogar 0,07% de transferencias corrientes o el 0,02% para obras públicas y el 0,09% activos de larga duración, llámese en locales escolares y todo lo demás. Es que ahí está, Gonzalo, graficado el problema. ¿Cómo se quiere, dice con su venia, señor economista, cómo se quiere que la educación mejore si los profesores no tienen intención de superarse intelectualmente y solo quieren hacerlo económicamente? Es impresionante saber que la cuarta parte de los profesores de primaria apenas tienen instrucción secundaria y en muchos casos solo han finalizado la primaria. El país no va a crecer si su gente no está a la altura de este siglo. Claro. Si cualquier esquema económico que utilicemos, ahora no depende de la cantidad de recursos naturales que se tiene, sino de la capacidad intelectual, de la preparación de la gente. Hoy en el diario El Comercio hay un reportaje sumamente interesante de Olga Imbaquingo desde Nueva York que dice, algunos ecuatorianos que triunfan en Nueva York, jovencitos que fueron a estudiar allá y que ahora son grandes ejecutivos de empresas y de corporaciones multinacionales. Entonces, en el Ecuador, si nosotros atenderíamos en profundidad estas necesidades fiscales y no resolveríamos los problemas por la vía que siempre se ha resuelto, es un paro de actividades que es inconstitucional, que está penado por la ley, sobre el cual no se ejecuta ningún tipo de acción pública, se resuelve aumentando los salarios. La vieja historia de los 20 últimos años. ¿Cuánto ha mejorado la educación? No, ¿cuánto ha mejorado? Ha empeorado la educación pública, porque no está a la altura de los avances tecnológicos y de conocimiento que hay en el mundo, de tal manera que los problemas en el sector fiscal son problemas de calidad y de cantidad de gasto. Pero no hemos errado en el establecimiento de prioridades, porque desde este mismo medio de comunicación colectiva siempre estamos reclamando la actitud, por ejemplo, del señor ministro de Economía, de privilegiar los pagos de la deuda externa, ni tanto de la deuda interna, pero sí de la externa, y que la liquidez que fluye en la atención o con la atención equitativa, prioritaria también, de los módulos administrativos que le competen al Estado ecuatoriano no funcionan precisamente porque esa deuda no permite sino focalizar esas intenciones de recuperar dinero, de recuperar dólares para pagar la deuda. Pero cuando uno le hacen ese análisis, Gonzalo, por eso es que él dice, en septiembre estaremos al día. Pero el empresario ha sentido una ausencia de liquidez. No hay circulante, dicen. Todo está pagado. Créame, con el que yo me topo y converso, dicen, de cualquiera de cualquier módulo productivo, estamos mal, algo está pasando. De unas semanas para acá, ¿y usted a qué atribuye? Bueno, pues la inestabilidad política, la conducta psicosocial se ha estropeado precisamente porque vamos perdiendo de a poco fe en el país, estamos parqueados, estamos desactivados, no nos conmueve nada positivamente y estamos en el mismo círculo vicioso de hace algún tiempo después de la crisis y ha venido el despecho, una depresión y naturalmente estamos notando y advirtiendo una contracción económica, no se pagan las facturas, no se pagan las deudas, todo el mundo estamos complicados y creo que los bancos, que ustedes son un termómetro de lo que hacemos los particulares, deben darnos
algún sentido de explicación de lo que realmente ha estado ocurriendo en los últimos días en nuestro país. A ver, Gonzalo, cuando uno maneja una economía con moneda dura y se ha despojado de su propia moneda, y esa economía se aproxima a niveles inflacionarios de carácter internacional, no puede seguir creciendo en los porcentajes que estábamos acostumbrados a crecer en términos nominales. Antes sentíamos como que comprábamos más, vendíamos más, hacíamos más negocios, pero buena parte era burbuja financiera, era producto del ajuste de los precios. Los salarios se mantenían deprimidos, inclusive declinaban, pero estaban totalmente tapados por la relación de cambio de nuestra moneda. Entonces seguíamos ganando a veces hasta cantidades impresionantes en sucres, pero que al convertirlas en dólares eran cada vez menos y menos y menos, valores inferiores. Sin embargo, uno decía, ¿cuánto vas a crecer este año? 15%, 20%, 18%. Eran sucres. Pero eran sucres. Hoy día, claro, crecer 3, 4% en dólares es durísimo, claro, por supuesto. Entonces estamos aterrizando, o hemos llegado a un estado en donde las referencias son absolutamente distintas. Cuando uno negocia aumentos salariales, uno ya no negocia en función de inflación, sino en función de producción. ¿Qué me significa aumentar estos costos? Porque todo el mundo pide precios más bajos o los márgenes se están reduciendo. Entonces uno no puede ser, llamémosle así, muy de mano libre en la atención de los gastos. Y todos estamos tratando de optimizar nuestras empresas, nuestras instituciones, y de precautelar en la medida de lo posible fuentes de trabajo. De tal manera que la dolarización es eso. Es un mundo en donde los ajustes y las tasas de crecimiento son sustantivamente menores. En los Estados Unidos, cuando una empresa dice que ha crecido el 5 o el 6%, todo el mundo abre los ojos. Porque si la economía está creciendo al 1,5 o al 2, dicen, estos ñatos están creciendo a más del doble del promedio de esta economía. ¿Qué hacen? Porque son una excepción. Cuando le ajustan los salarios en los Estados Unidos más del 2%, es que tiene que ser realmente una persona que esté escalando dentro de una organización. Entonces, las referencias nos han generado también un estado psicológico casi de depresión emocional. Y en eso debemos ser cuidadosos en nuestro análisis. Debemos mirar las cosas dentro de este esquema, porque si es que le sacamos al esquema, obviamente mañana volvemos a crear una burbuja financiera, una burbuja monetaria, y eso lo único que hace es generar ilusión. ¿También la dolarización permite construir burbujas? También permite construir burbujas, y de hecho permite construir burbujas. Por ejemplo, los sectores que no tienen competencia internacional pueden aumentar los precios con mayor liberalidad que los que sí tienen competencia internacional, y eso está pasando en el índice de inflación. Los bienes y servicios oligopólicos, más que oligopólicos, que no tienen competencia. Por ejemplo, el valor de la mano de obra de construcción o el valor de la construcción puede crecer más rápido, y de hecho ha crecido más rápido que el resto de actividades, porque uno no importa casas, uno no importa departamentos, uno no puede importar terrenos. Ni importa ni exporta. No importa ni exporta. Entonces no hay una competencia externa, solo se produce una competencia de carácter interno. Claro. El productor de agua potable, claro, el generador de energía eléctrica. Ellos están muy bien. ¿Qué pasa con eso? No tienen competencia internacional. Por eso es que nosotros decimos, hay que abrir a la competencia, hay que interconectarnos con el mundo para que esos servicios se vuelvan eficientes. Ahora, ¿por qué no nos abrimos también en el sector bancario? Está abierto el sector bancario. No, pero para que instalen bancos internacionales. Está abierto, no hay requisito alguno, otro, que no sea que tengan un capital mínimo de 7,5 millones de dólares. ¿Y qué pasaría si vienen bancos del exterior y ustedes se ponen también a competir especialmente bancos del exterior en costos de dinero, en beneficio de los usuarios del crédito? Pues hay bancos extranjeros operando en el Ecuador, Gonzalo. ¿Por qué no amplían sus exactamente, su rol es mínimo? ¿Pero por qué no amplían? Y verá que uno de los 2 bancos que operan en el Ecuador es el más grande del mundo. Citibank. Es el más grande del mundo, no es el segundo. ¿Qué ha hecho por nuestra producción el Citibank? ¿Por qué no amplía la red?
¿Por qué no pone más oficinas? ¿Por qué no Porque trae más ustedes capital? las tienen en cada esquina. ¿Pero por qué no traen? ¿Acaso será que el negocio bancario en el Ecuador no es tan interesante como muchos piensan? Pero, ¿Acaso no habrán muchos riesgos? economista, con todos los elogios que cada uno de mis oyentes mencionan al Produbanco, ubiquémonos en el ámbito global de la banca nacional. No es un equívoco incluso que podría, como yo le dije a Federico Pérez, generarles un conflicto nuevo de una caída, de una crisis mucho más profunda, el hecho de que los bancos destinen la mayor cantidad de los recursos que deposita el público en programas, digamos, crediticios destinados exclusivamente al consumo y no al corporativo, que siempre hemos reclamado, que alude a gestar una economía mucho más conveniente, una economía virtuosa, en la que ustedes puedan amparar sus erogaciones de crédito en la producción, en que una u otra empresa beneficiaria del crédito que ustedes nos extienden, estemos creciendo, estemos compitiendo adecuadamente, no nos dejemos pisar ni los talones de parte de una competencia desleal del exterior. Esto es lo que mueve a los empresarios a pedirles un poco más de función crediticia de carácter productivo, porque de lo contrario, decíamos, se están haciendo un harakiri. Ustedes no quieren correr el riesgo, no tienen confianza, decía Federico Pérez, nuestros propios bancos no tienen confianza en la economía productiva de nuestro país. Entonces, ¿de qué estamos hablando?, decía el empresario. Bueno, yo no creo eso. A ver. Realmente, esto de creer que todo es blanco o todo es negro es una de las deformaciones públicas ecuatorianas. Estamos pésimo o estamos estupendamente bien. Ni lo uno ni lo otro. Este es un país que tiene problemas, este es un país que tiene limitaciones, este es un país que tiene enormes dificultades de encontrar cuál es la senda futura que queremos, qué tipo de país queremos Es que construir. no tenemos agenda. Claro, ¿cuál es nuestra agenda? Nos hacemos muchas preguntas. Entonces, uno debe hacer un esfuerzo por equilibrar sus opiniones. Hay gente que dice, como la dolarización se acaba. Hay otros que dicen, no, la dolarización es el cielo, la eternidad, El sustento de la el estabilidad. paraíso. Ujú. Ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? La verdad es que la dolarización yo no creo que ni se acabe, porque no hay condiciones para eso, ni tampoco uno tiene que decir con la dolarización se acaba la pobreza, vamos a estar todos empleados y vamos a tener todos posibilidades de trabajar. Lamentablemente así lo vendieron los empresarios y- interesados y lo- en estabilidad, y ¿no? se le- que y no se era le- pedirle peras al olmo. Y se puso en vigencia sin un solo estudio, sin una sola discusión, se lo impuso al Ecuador. Y sin un pero seguimiento. políticamente el Congreso lo aprobó por una mayoría abrumadora. De tal manera que las dirigencias políticas se comprometieron a apoyar un esquema de dolarización y son los mismos que están en el Congreso actual. Y ahora sí hacen el quite. Claro. A tiempo ven que las cosas van mal. Yo sí lo dije, quieren decir ahora. Entonces, Pero ellos aprobaron. pero tampoco hay que decir, aquí las cosas están al reventar. No es así. La banca tiene abiertas las líneas crediticias. ¿Puede colapsar la dolarización? Primera vez que le pregunto así de Como están de las plano. cosas hoy, no. No hay elementos. ¿Cuál es el entorno que varias le da cosas. Verá, estabilidad a primero, la balanza de dolarización? pagos. Veamos ¿Ya? balanza de pagos. Pero la plena. La balanza de pagos. Los flujos netos de divisas siguen siendo positivos para el Ecuador. Sigue entrando divisas en términos netos por distintos caminos. Por las remesas de los migrantes, por ingreso de crédito externo, por exportaciones, etcétera, etcétera. El resultado neto de eso, menos lo que se paga de intereses, las importaciones y todos los otros conceptos, el resultado neto sigue siendo positivo. Lo que hablaba Gonzalo, en términos del gasto público, que el estar al día en la deuda le quita recursos a los sectores sociales. Yo pregunto, ¿y los 1.000 millones que ingresan de nuevos créditos a qué sectores van? A los sectores sociales. ¿No habrían esos 1.000 millones para los sectores sociales si no mantenemos una buena relación con nuestros acreedores? Este es un juego en el cual nuestra estrategia tiene que ser más inteligente. ¿En qué sentido? En el sentido de poder utilizar los mecanismos de mercado, ¿Ya? sin decirlo,
Ya. para obtener descuentos con prepagos de nuestra deuda y dar el beneficio al propio Estado. Pero eso no hay que discutir en el diario El Comercio, eso no hay que discutir en la prensa nacional, eso hay que hacerlo. Y para eso hay que construir fondos, y para eso se necesita tener superávit fiscal. Porque si no tenemos superávit fiscal, ¿con qué recompramos? Con más préstamos que nos van a dar. Una facilidad petrolera, dicen y nosotros le vamos a decir a un acreedor, vea señor, préstenos 1.000 millones para recomprar la deuda con descuento. ¿Quién nos va a dar eso? ¿A quién se le ocurre eso? No hay. En cambio, si nosotros acumulamos recursos propios y recompramos la deuda, vamos a seguir liberando más en favor de los sectores sociales. Pero por Dios, para mejorar la calidad de los servicios, vaya a un hospital público, Gonzalo. A ver, vaya a un hospital público. Es lo que nos duele. Ahí usted se muere, porque no hay materiales, no hay nada, no hay buena calidad de atención, no hay nada. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros sigamos poniendo dinero en los sectores sociales si no se ve bajo ningún aspecto mejor en la calidad de la atención? Los pobres en el Ecuador están condenados a morirse porque no hay servicios de salud. Perdón, economista, ¿y qué tan cierto es que las empresas más o menos de bandera, otrora de bandera de Ecuador, están yéndose? ¿Cuál? Están cerrando. ¿Cuál, por ejemplo? Dicen que van muchos al Perú. ¿Pero cuál, por ejemplo? No tengo este momento. Verá, Gonzalo. No, sí hay. Vea, no me viene a la memoria. Los bancos hace 10 años... Cablec. No, Cablec se fue antes de la dolarización. Antes de la dolarización se fue Cablec, y por otras razones. Pero usted, ¿por qué hace defiende 10 años, de que... Hace 10 años varios bancos ecuatorianos fueron a Colombia. Hace 10 años. Y cuénteme la historia. Cuénteme usted la historia. Con el rabo entre las piernas. Se fueron a Venezuela. Uno tiene que tener cuidado con sus estrategias. Pero depende también. Bueno, tiene que tener cuidado. No, esa no es señal de que hace 10 años no había dolarización. ¿Economista que está colapsando la industria ecuatoriana? No creo. Que ese es nuestro destino. No creo. Que solamente nuestra fortaleza va por la línea de la agroexportación. No necesariamente. Puede ser agroindustrialización también. Podemos vender nosotros también productos alimenticios. Pero no vendemos nada con agregado de nada. Sí vendemos. ¿Cómo que no vendemos? Estamos desinformados entonces. Yo creo que... Ahora sí yo le pido... Otra vez el blanco y el negro. Otra vez el blanco y el negro. Pero le voy a dar nombre y apellido. A ver. Es digno de mencionarse aquí el esfuerzo de la fábrica internacional. Está fabricando tela índigo de moda. No la índigo, no el jean normal. De moda. Yo he ido a ver la fábrica. Una fábrica que ha sufrido varios problemas laborales, han tenido que tomar medidas tremendamente complicadas. Oye, vayan a visitarles. Y hablen con los ejecutivos del Internacional. Yo me he quedado impresionado. Cliente del sistema bancario de carácter productivo. Grupo La Moderna. Están fabricando chocolates en lugar de exportar cacao. En Manta. Vayan a visitarles. También grupo empresarial asociado con Confiteca, otro grupo que dice que tiene las plantas en el exterior, que también tienen las plantas aquí, que están exportando dulces. Valor agregado. La globalización impone ¿cómo es? Presencia simultánea en varios países, ¿no? Es parte, digamos, claro, de la realidad nueva que plantea la economía de la globalización. Los exportadores de las multinacionales. Voy a poner, los exportadores de flores. Pueden tener el modelo económico que quieran. Que si no tienen un buen sistema de comercialización internacional, les cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque hay monopolios de comercialización de flores en el exterior. Usted achaca entonces a las debilidades de cada segmento, de cada sector de la economía, pero porque no han sabido replantearse acciones y construir estrategias adecuadas para complementar el beneficio de una rentabilidad asegurada. Pero eso, dicen ellos, es por falta de créditos. Necesitamos tecnología, y los bancos están dedicados solamente al crédito. No. Podríamos hacer un análisis así, cortando todo lo que es crédito, por destinos, por plazos, por condiciones. Y vamos a ver que por ahí no está el problema. Que hay que seguir bajando la tasa de interés, hay que seguirla bajando, pero hay que crear el ambiente para seguirle bajando. ¿Qué noticias tiene esta mañana, Abelardo, respecto a la decisión del Banco Central sobre la reducción de las tasas de interés? Creo que comenzamos en los próximos días, por lo menos yo vi el fin de semana una crónica en ese sentido. Que es un sistema de mercado, que cuando usted tiene más recursos, los recursos se van a volver más baratos. O sea que ustedes están hiperlíquidos. Claro, pero si se quejan de que la banca tiene demasiado dinero
y de que no presta. No es que no presta, Gonzalo. Pero mandan al exterior. ¿Y Esa es la queja. ¿Y en dónde quieren que le tenga? Dígame, ¿en dónde? En el aparato productivo ecuatoriano. Oiga, y si mañana usted tiene una necesidad de caja, ¿quién le presta? Yo le tengo que venir a decir a usted, Gonzalo, a usted le presté a un año plazo, prepágueme porque hay un depositante que quiere el dinero, porque no hay un banco central que le presta. La banca en el 99 ya aprendió la lección, y con la dolarización tiene doble responsabilidad. Y es que no depende de ningún organismo del Estado para atender las necesidades de sus depositantes. Entonces es de responsabilidad de los administradores, de responsabilidad plena, cuidar la estabilidad de sus instituciones. Es que el juego es satánico, perverso, por lo siguiente. Ustedes depositan al 1,5%, máximo al 2%, que es lo que les otorga el mercado internacional en los Estados Unidos, claro. Y en cambio a nosotros nos sacan 16, 15, 18. Depende. Con costos financieros. Depende del riesgo del cliente. 20%. Es como trabajar para la banca. No necesariamente. Así dicen los empresarios. Pero hay empresarios que reciben con menos del 10%. ¿Por qué será? Depende. ¿Pero por qué será? Porque tienen una mejor estructura productiva, porque entregan mejores garantías, porque manejan mejor sus empresas, porque son mucho más competitivos. ¿Tiene que ver en la seguridad? Pero claro, pues, usted no le va a prestar... Ustedes exageran el spread. Oiga, por si acaso el Gonzalo Rosero no pague la deuda. Claro, es que si el Gonzalo Rosero no nos demuestra en sus números que paga bien los impuestos, que tiene balances bien hechos, que tiene una estructura productiva adecuada, y obviamente de que tiene garantías. Capacidad de pago. Claro, capacidad de pago. Si eso no demuestra Gonzalo Rosero a plenitud, hay que cobrarle más. Claro, es obvio, porque usted tiene como banco un riesgo más alto de que no pague. ¿Se reaseguran con el spread? Es que obviamente esa operación de Gonzalo Rosero va a necesitar provisiones más altas, porque va a venir el auditor de la superintendencia y va a decir, ¿por qué le prestaron a Gonzalo Rosero si aquí demuestra que no paga impuestos? Claro. Aquí varios años que Gonzalo Rosero no ha pagado impuestos. Ahí vean los endeudamientos de Gonzalo Rosero, vean las ventas de Gonzalo Rosero. Entonces, el propio empresario se hace su costo. Hay aquí en el Ecuador muchísimos se construye su perfil. Pero claro, aquí hay muchísimos empresarios, Gonzalo, que les llaman ahora en el servicio de rentas internas. Los más importantes y requieren un tratamiento con siglas americanas, VIP, es decir, de grandes señores. ¿Por qué? Porque pagan impuestos, porque tienen buen sistema contable, porque sus cosas son sobre la mesa. Y ellos merecen un tratamiento, y Elsa de Mena lo ha dicho en público en varias veces. Claro. Aquí hay empresas a las que hay que darles un tratamiento con mantel largo, porque son señores que han pagado sus impuestos y que tienen buenos balances. A ellos los intereses son mucho menores, pues. Pero si viene un señor que no paga las deudas, que no paga los impuestos. Que no paga los impuestos. Y dice, oiga, tengo un proyectazo y tengo esta cosa. Y bueno, ¿y cómo va a pagar? Y no tiene cómo explicar. No hay cómo financiarle. Las nuevas normas. Y si le financian, le cobran... Pero es que las normas que nos han pedido aquí en estos mismos micrófonos, Gonzalo. ¿Cuántas veces nos han dicho, ya están con Basilea ustedes? ¿Cuándo van a estar con Basilea? Bueno, ya estamos con Basilea. Basilea implica manejo responsable de las dos partes. Entrega de información financiera completa por parte del deudor. Muy bien, ¿ustedes se han asegurado? No están asegurados. Han asegurado, potencialmente han asegurado a los depositantes de cada uno de los bancos. Ustedes declaran rentabilidades adecuadas y pagan impuestos. Ustedes están muy bien. No, transparentes. El problema es que el aparato productivo se está acabando. ¿Y por qué aumentan ciertas recaudaciones de impuestos? Pues están acabando. Pero Federico Pérez decía esta mañana, mi rentabilidad en este año va a bajar terriblemente. Consiguientemente voy a pagar un 200% menos de lo que pagué el año anterior en el tema de impuestos. No sé qué fabrique, qué produzca Federico. Bueno, él tiene una multiplicidad de empresas. No sé qué sector. Una de ellas incluso dice que va a exportar ya carne de chancho al Perú. ¿Y eso no es promisorio? Claro. Claro que es promisorio. Pero tiene otras empresas que están bastante mal precisamente por la falta de apoyo financiero. Con decirle que él nos comentó que ha conseguido un crédito al 3% en Canadá, y por eso dice él, qué bueno sería de que hayan bancos internacionales acá en nuestro mercado. Si está abierto, Gonzalo, si está abierto.
Esto no conocía, pensaba de que le tenían allí. No hay ninguna, vale la pena que usted les explique no hay a los ciudadanos no hay que no hay ningún impedimento. ni ninguna limitación en acciones. ¿Ya? Hoy día puede venir un banco con el 100% de accionistas extranjeros. Son bienvenidos. Si el mercado está abierto, el mercado está abierto a la competencia para captar en pólizas a los inversionistas financieros mucho más altas de los Estados Unidos. Si no se van esos dineros. No estamos compitiendo. Muy bien. Usted decía, nosotros los banqueros o los ejecutivos bancarios hemos aprendido la lección de la crisis. Ok, la crisis del 99. Entonces, yo pienso que habrán empresarios, entre comillas, que también recurrirán a pedir créditos y muy significativos con algún tipo de planteamiento, naturalmente, a la entidad financiera, quien quiera que sea, pero ustedes ya deben tenerles si no en una lista negra, en una lista un poquito azul, un poquito amarilla, si es que esta gente, cuando la crisis, optó por retirar su dinero del andamiaje económico, del escenario económico ecuatoriano, y también llevó al exterior, y ahora quiere financiar un nuevo proyecto, pero no con el dinero que tiene depositado en el exterior. También seamos transparentes y francos en ese sentido. Algún dueño de una importante corporación, no uno, sino varios, no sé si nos pueda contar algún anecdotario sin poner nombres ni apellidos, no es necesario, pero realmente el empresario sacó su dinero. Y dicen que en estos días, medio que estamos titubeantes, inseguros, preocupados, que no hay rumbo, que no hay seguridad por el lado político, me han dicho que la gente un poco como que está sacando de los bancos. Muchos inventaron de los morosos de la banca cerrada, hicieron una campaña y querían fulminar a determinados bancos ecuatorianos, pero no se les dio ese gusto. Pero esta gente, Abelardo, vuelve a sacar el dinero, pero quiere financiar sus proyectos con dinero de los depositantes de los últimos meses, y eso tampoco es justo. Por supuesto, Gonzalo. Cuéntenos esto. Y precisamente esa es la labor de la banca, ser muy cuidadosa. Eso sí me parece que está muy bien. Un buen banquero no es el que más presta, sino el que mejor presta. No el que más presta, el que mejor presta. Aquel que sabe seleccionar con criterio las operaciones. Y de lo que usted cuenta, Gonzalo, claro que se han producido en la historia ecuatoriana un sinnúmero de casos. Hoy, inclusive, entre los tantos temas que analizamos y que discutimos, hay uno, que es el aumento de la deuda externa privada. En los últimos 2 o 3 años, la deuda externa privada ha aumentado entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. ¿De dónde? ¿De dónde? No es otra cosa, Gonzalo, que son créditos hechos con los propios recursos del sector productivo ecuatoriano, pero que son créditos que vienen del exterior. Entonces a lo mejor no les cuestan el 3%, les cuesta menos también, porque está vinculado con sus depósitos. De tal manera que cuando uno hace el análisis... Es lo mismo que a ustedes les pasa. Para prestarnos o prestar a las grandes corporaciones ecuatorianas, ustedes tienen que tener perdone mi ignorancia, una liquidez en el exterior que al prestatario, para un particular que ustedes intermedian un crédito, vean que ustedes tienen allí una muy buena cantidad de dinero depositado en las arcas norteamericanas, y entonces dicen, no, préstale nomás porque este tiene aquí 1.000 millones de dólares. Gonzalo, le voy a contar una anécdota personal mía, hace muchísimos años. En la dictadura del general Rodríguez Lara, nombraron un interventor del Banco Central, a un coronel, voy a omitir el apellido del coronel, y el coronel lo primero que quiso hacer es bajarse a las bóvedas a ver la Reserva Monetaria Internacional. A las bóvedas del Banco Central quería ver la Reserva Monetaria Internacional. Gran problema en el Banco Central. ¿Cómo le explicamos al coronel que los dólares están en el exterior y que el oro está en el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Gran problema. Él quería ir ver físicamente dónde están los dólares guardados en la bodega y el oro guardado en la bodega. Imposible, pues, Gonzalo. Y no porque el Banco Central tenía los dólares en el exterior, había sacado los dólares del país en términos de no tenerlos a disposición de las necesidades sino que no hay otra forma operativa de hacerlo. ¿En dónde ponemos los dólares los bancos ecuatorianos? Dígame, ¿en las bóvedas nuestras?
O en las del Banco o Central. en las bóvedas del Banco Central. Ahí no vamos a ganar ni el 1% siquiera, o sea, el 0%, porque sobre el encaje el Banco Central paga 0% por disposición de ley. Entonces, lo que hacemos es tener un mecanismo operativo con las disponibilidades en el exterior para poder hacer todo tipo de transacción. Entonces, no es que están los dólares afuera porque han salido del Ecuador y no queremos prestarlos, sino porque operativamente no hay otra manera de hacerlo. Esta me parece una mejor explicación. Entonces, nos costó trabajo Pero explicar la al disponibilidad de esos recursos para el aparato productivo coronel. nacional. Si eso se gira, ¿Por qué se quejan entonces? porque las empresas que... ¿O es por la vía de las Vea, tasas de interés muy altas? Vea, Gonzalo, el crédito de la banca, y están las informaciones del Banco Central, está creciendo en términos anuales al 14%. Tenemos inflación de 8%, estamos creciendo más que la inflación. Los depósitos están creciendo, Gonzalo, no han salido. Los depósitos están creciendo, ¿qué? 13, 14% igual. Entonces, del Ecuador, eso le demuestra que aun cuando haya todas estas bolas, estos rumores, estas versiones y todo, en el Ecuador, en el fondo, el sistema está operativo. La gente de clase media baja que antes cobraba 5 centavos por limpiarle los zapatos, hoy ya le cobra 40 centavos y tienen derecho a cobrar un poco más. O es que eso nos duele, porque ahora nos duele pagar a la gente pobre, nos duele un horror, porque ahora nos cobran un ceviche en una playa o un ceviche en uno de los sitios populares, nos cobran más de lo que nos cobraban antes, nos duele. Pero que nos cobren más que Pero que nos den buen ciudad. producto, que nos den un buen producto, que sea agradable, que satisfaga nuestras necesidades, es lo que a nosotros nos interesa. Que se presenten bien las cosas, que nos den buenos servicios. Porque aquí en el Ecuador somos campeones para darnos malos servicios, le maltratan hasta cuando uno entra en un almacén. ¿Qué desea, señor? En lugar de decir, bienvenido, acá le quiero atender. Ayer entré a un local de colombianos. Sí. Qué cosa más distinta, ¿no? Le venden no lo que uno fue a buscar, cualquier cosa le venden. Entonces nos falta un espíritu más amigable, no ser tan duros en nuestras apreciaciones. Entonces, yo creo, Gonzalo, que tenemos que seguir haciendo esfuerzos. La misión social de la banca ecuatoriana para apoyar, respaldar y reactivar la economía ecuatoriana, yo la ubico como una misión social. ¿Es? Y el norte fundamental del rol que cumplen en el manejo económico. Pero claro, Gonzalo, ¿Por qué se quejan? Lo mejor que debe... La banca no se queja. No, ustedes que van a quejarse. Perdóneme. El público, los empresarios. Perdóneme, Gonzalo. La banca trabaja a veces en ambientes extremadamente duros. ¿Hostiles también? Claro, por supuesto. Vea, en los cuadros de pago de impuestos, la banca tiene una carga superior al 55%. Ya. Paga más del 55% de los ingresos en impuestos. Y ese es uno de los problemas para mantener altas tasas de interés. Todos los meses estamos pagando a la AGD. Y el Fondo de Seguro de Depósitos está en 0. ¿Y por qué el Fondo Monetario dicen que ustedes son ineficientes? Que somos ineficientes, no sé en dónde lo diga. Si usted me enseña en dónde dice, lo que yo sí le puedo decir es que la carta de intención, el Fondo Monetario no habla de ninguna condicionalidad a la banca, porque sí dice que el sector que se ha ajustado a las normativas de un modelo tan riguroso como esto, que aun cuando le falta algo, es el financiero. Le cambio la pregunta. ¿Cómo se mide la ineficiencia de un banco? ¿Cómo se mide la ineficiencia de un banco? A través de su capacidad para poder competir en un mercado abierto. Si yo puedo ¿Y eso competir de qué en un parámetros mercado, depende? de que yo tenga costos razonables. ¿Ahí no están fallando? Eso quiere decir que los salarios tienen que revisarse bajo otras condiciones, de que los costos de los servicios públicos sean también competitivos, porque la banca usa mucho los servicios públicos, vive mucho de costos de telecomunicaciones, de luz, de servicios en general. Inflados. Claro. De que sus costos de computación sean razonables, de que su infraestructura sea una infraestructura acorde y de que tenga un volumen de operación adecuado. Entonces hay varias cosas que la banca tiene que cuidar y todo el tiempo tenemos que estar haciendo. Y poniendo el andamiaje vigente en la banca en otro país, ¿ustedes quebrarían? No. Yo por lo menos le diría de varios bancos ecuatorianos estaríamos en posición de competir en varios ambientes. Qué bueno. Y hemos mirado los temas, pero nos falta hacer, claro que nos falta hacer, Gonzalo, y hay que seguir mejorando. ¿Qué les falta hacer? No hay institución en el mundo que pueda decir, ya llegué yo al óptimo de los óptimos. No, el día que usted dice nunca, que llegué al óptimo jamás. de los óptimos, se acabó, Gonzalo. Sí. Su emisora no va a avanzar.
¿Usted por qué dice? Porque yo quiero otra cosa, porque mañana quiero ofrecer otra cosa, Claro. porque mañana tengo que ofrecer. Vea, en el mundo financiero, igual que en el mundo no financiero, en el Convencional. productivo, en el convencional, siempre tenemos que estar mirando qué pasa, qué otras cosas podemos ofrecer, cómo podemos mejorar. Hay que estar innovando permanentemente, buscando nuevas opciones, mejorando la atención a los clientes. Ahora, ¿qué nos falta a los demandantes de crédito y obviamente a los intermediarios financieros, es decir, a la banca, para que podamos de aquí a unos meses decir, ok, cambiaron las circunstancias, ya puedo pagar esa tasa de interés, he hecho tales y tales arreglos, he comprado tecnología, estoy mejor con mis empleados, estoy ampliándome, mis mercados están muy bien vigilados, estoy compitiendo, qué buena nota, estoy Mientras compitiendo. más consistente se mantenga el programa económico y nos dé a nosotros Pero también un horizonte, nos dé un horizonte. Pero también el precio del dinero. Sí, eso va bajando, Gonzalo. Si el día de mañana en el Ecuador se produce una crisis fiscal porque el precio del petróleo se va al suelo y no tenemos ampliación de producción y seguimos jugando de la forma que jugamos, ¿qué va a pasar con el Ecuador, Gonzalo? Dígame, ¿usted va a esperar que la tasa de interés sea bajita? Habríamos querido conocer qué dice el público. Ojalá me puedan... Ya vamos terminando, economista. No se preocupe. Yo Esto del anuncio del Banco Mundial debe estimularnos. Claro, Gonzalo, es una muy buena noticia. 1.000 millones, ¿cómo van para sectores sociales. Es para sectores sociales. Para sectores sociales. Y la cronología de desembolsos en eso ese sí tipo no conozco. No conoce. No conozco yo eso. El jueves viene una importante misión del Banco Mundial. Uh-huh. Dicen que viene como 10 personas. Qué bueno. Y estos van a... seguramente en Carondelet van a suscribir el respectivo convenio. Muy poco nos dice de algunas cosas que necesitamos saber el señor ministro de Economía. Ojalá pueda tener esta semana a don Mauricio. Consígale, porque entiendo que él tiene las últimas. Claro, él debe tener toda esa información. Yo reciclo esa pregunta, retomo. ¿Por qué se ha entusiasmado tanto y el resto de ámbitos los tiene sin un miramiento, sin un monitoreo? Porque un ministro de Economía tiene que ser global, ¿no? Tengo esa impresión. Cuando más requerimos de ese liderazgo que no hay en el otro lado de la calle, etcétera, etcétera, el ministro de Economía. Entonces estamos como abandonados. ¿Pero por qué abandonados? abandonados? Al Club de París, que al Fondo Monetario, que... Tiene que arreglar las cosas que están desarregladas. Es una agenda muy focalizada, quiero decir. Pero antes, cuando teníamos nosotros una política económica sustentada en la protección y en el control de los mercados, la forma de promover producción era quitándole a esa producción la posibilidad de que tenga competencia externa. Entonces, grandes barreras arancelarias, cupos, limitaciones, normas de diversa naturaleza que impedían que ingresen productos competitivos. Hoy día tenemos una economía abierta. ¿Cuál es la forma de preservar? Es mejorando nuestros niveles de productividad. Claro, aquí viene un tema complicado. La dolarización no nos da un instrumento de corto plazo, de tipo de cambio, para poder retaliar o compensar lo que nos hacen nuestros vecinos, porque se devalúa el peso colombiano y ahí estamos nosotros complicados. Pero tenemos que trabajar más por la productividad y sí hay mecanismos de compensación parcial. Las famosas restricciones aprobadas por el Consejo Andino de Naciones para que le podamos poner cupos a las importaciones provenientes de países que han usado el tipo de cambio. Claro que no es una decisión que arregla todo el problema, porque hay todavía cosas que quedan por resolverse, pero nos están obligando a todos los ecuatorianos a buscar niveles de eficiencia, cómo ser más eficientes. Y ese es el lado bueno de la dolarización. Dentro de todos los problemas que hay, ese es el lado bueno de la dolarización. Nos están forzando. Pero respecto al tema del ministro de Economía, lo mejor que él puede hacer es darnos a nosotros la seguridad de que la política fiscal es una política creíble. Ahora, los sectores productivos no pueden vivir de subsidios, Gonzalo. Ya no hay cómo dar subsidios. Porque subsidios quiere decir más impuestos para usted y para mí. Subsidios quiere decir que tenemos que seguir cargando a un grupo de ecuatorianos para sostener a otros.
Entonces, los empresarios lo que mejor necesitan es un programa económico creíble, sostenible. Y el programa económico se sustenta en una buena política fiscal, Gonzalo. Tener un buen gasto, un gasto de calidad, un gasto controlado. Y obviamente mejorar la estructura de los ingresos. Hay que cobrar más impuesto a la renta, por supuesto que hay que cobrar más impuesto a la renta. En algún momento se tiene que conseguir que los ecuatorianos, los empresarios, los no empresarios, los profesionales, atiendan sus obligaciones tributarias de una manera mucho más racional. Hay profesionales de lujo en el Ecuador que no pagan impuestos. Gente que tiene realmente ingresos notables, pero que están fuera de cumplir sus responsabilidades. Eso no puede ser. En el Ecuador ya hemos visto cómo ha crecido el número de contribuyentes gracias a la serie de cosas que ha hecho el Servicio de Rentas Internas y a las multas, a las sanciones que hay en este momento en ese campo. Eso hay que seguir trabajando para que la carga tributaria de todos nosotros baje. Hay que mejorar la eficiencia de las eléctricas. No podemos seguir pagando eso. De las telefónicas. Y cuando hablamos nosotros de entregar a la administración... Más onerosas. Claro, pero 40% de la energía se pierde en algunas empresas eléctricas. Y estamos hablando... En algunas. En la de Quito creo que han reducido, ¿no? En 12 están. Bueno, ojalá sea eso. Ojalá sea cierto. Pero, y espero que así sea. Sí. Pero vea, por ejemplo, en el caso de Melec, que es un enredo, ya nadie entiende nada alrededor de Melec. No. Nadie entiende nada. Alguien tiene que venir y contarnos la verdadera historia. Estamos hablando de expropiar Melec. Por Dios. Pongámonos un poquito más sensatos. Sentémonos a discutir. ¿De quién es Melec? Es de todos los ecuatorianos. Exactamente. Pues. Si no es de todos los ecuatorianos. Con prioridad para los depositantes, pero luego también... Oiga, los dineros que nos ha costado a todos los ecuatorianos. Expropiémosle a la empresa eléctrica Quito. Y nos repartamos las acciones. Expropiamos a la empresa eléctrica Quito. No, por Dios. Y peor si la expropiamos a $75 millones de costo. Pero por Dios, Gonzalo, yo creo que los ecuatorianos, sus dirigentes políticos, tienen que ser menos agresivos en la forma como conducen sus opiniones. Audaces, ¿no? ¿Cómo conducen sus opiniones? Porque desnaturalizan la temática. Claro. Emelec tiene que ser vendida, pero vendida en un sistema que todos sepamos realmente cuánto se va a pagar y por qué se va a pagar ese valor. Y que eso sirva no solo para restituir a los depositantes, sino para restituirle parte al Estado de lo que ha anticipado a esos depositantes. Correcto. Pero la vía no es expropiar. Correcto. Entonces, creo, en ese sentido, me parece que hay hartísimo trabajo que hacer en el campo político para conseguir que las declaraciones sean mucho más dicen que los serenas. Bancos, un oyente dice que se pueden rebajar las tasas de interés, que este trimestre se ha ganado $30 millones. ¿Cómo? Si reducen sus activos improductivos, traen una franja del dinero que mantienen en el exterior, lograrían reducir los costos del dinero o las tasas de interés como entiende mejor la población. De esto usted ya explicó. Claro, además, suficiente, pero aquí me prende... pero perdóname a esa pregunta. Yo creo que reducir los activos improductivos es una obligación. Y tiene absoluta razón el señor o la señora que ha hecho esa... Sí. Eso es absolutamente cierto. Los bancos tienen austeros en sus inversiones. Perfecto. Ya esa época de los edificios fenomenales, enormes, monstruosos, con puertas de oro, eso ya se acabó. Y esa es otra de las cosas que también se aprendió. La banca tiene que invertir menos en activos fijos. Y ahí hay todavía un indicador que no se ha puesto en vigencia. Y es un indicador que dice que los activos fijos más los activos diferidos no pueden pasarse un porcentaje del patrimonio. Porque con eso se defiende los recursos de los depositantes, para que los recursos de los depositantes no sirvan para construir grandes mansiones o unidades u oficinas de los bancos. Y por el otro lado, el traer más recursos. Mira, ¿quién no quisiera traer más recursos del exterior? Pero mientras esta cosa no esté absolutamente estabilizada, es nuestro deber y obligación fundamental precautelar el interés de los depositantes. No, eso está bien. Si nos y en ese sentido no le pueden pedir a uno que haga una política que cambie las prioridades. Como para que quede claro y fresco la población, Dios no quiere y no permite una severa crisis por agotamiento del formato monetario, cosa por el estilo.
¿Los depositantes ecuatorianos, con los depósitos que ustedes han realizado en el exterior, están completamente asegurados? Están, yo le diría, en un porcentaje Eso tan lo puede alto. usted firmar, Claro, sí, poner sus manos al fuego. Claro, y la banca. Porque no sería una manera de que ustedes aseguren inversiones en el exterior y cuando aquí ¡poc!, se reviente todo, no, ya no hay plata para los depositantes porque ese dinero es de los accionistas de los bancos. Eso los quiero que accionistas aclare, son los... porque esa es la guerra subterránea que Verá, a veces escucho. Hay varias cosas, Gonzalo. Los accionistas de los bancos son los últimos en recibir... Además, por ley. Sí, claro. Son los últimos en recibir sus réditos. Los últimos. Tendrán que ponerse a la cola final. Segundo, los directores de los bancos y los administradores tenemos responsabilidad personal por el manejo de las instituciones. Y el concepto de sociedad anónima se rompió con los bancos, porque ahora los directores de los bancos responden con su peculio personal, no con lo que han aportado a la sociedad bancaria. Y eso también se quiere hacer con varias instituciones ahora no financieras, y ya están chillando algunos empresarios que este es un concepto contrario. A la banca ya le pusieron, a la banca ya le penalizaron. La normativa de la banca es tremendamente dura, incluso es uno de los problemas por los cuales no vienen bancos, porque es tan restrictiva que es contraria al buen negocio. Ya. Porque alguien que quiera ser accionista de un banco dice, oye, yo voy a ser accionista del banco, pero ¿por qué voy a poner en riesgo las cosas que no pongo en ese banco y que son producto de mi trabajo en otras actividades? Pues la ley le dice eso. Entonces, es bien difícil encontrar inversionistas para no viene ni el de Vizcaya. Pero ¿por qué va a venir a un ambiente en donde le dicen usted tiene que responder con más de lo que aporta? Pero así es la ley ecuatoriana. A raíz del año 99... Es una normativa más radical en relación a otros países lo que nos ocurrió lo del 99. Yo diría que sí. En términos comparativos con la gran mayoría de países, esta normativa es muchísimo más rigurosa. Y tiene su explicación. Ahora, ¿cómo le damos un sentido de tranquilidad a la gente que ha caído, se ha sumido en esto de que hay una contracción económica, que no hay liquidez, que algo está pasando? Sale Nebot, dice la dolarización puede caerse y nadie dice absolutamente nada. El señor ministro solamente tiene una agenda de la deuda externa y con eso no se combate, en cambio... Bueno, no solo de la deuda externa, ¿no? De la política fiscal, creo yo. Sí, pero el énfasis, quiero decir, ¿no? Él debería urgentemente construir un discurso en estos días, en las próximas horas, diciéndole al Ecuador cómo estamos, claro, interna y externamente. No solo externamente, sino internamente. Y motivar y generar confianza en la población y en los Gonzalo, módulos productivos especialmente. El estar en la actividad financiera le da a uno el privilegio de ver los lados buenos y malos de la economía. Entre los lados malos de la economía, en los últimos años ha estado el sector camaronero. Les cayó la mancha blanca, ¿no? Con la dolarización sus márgenes se han reducido y todo. Sin embargo, hay camaroneros y hay grupos empresariales que están realmente levantando otra vez su producción. Bien calificados en los mercados. ¿Y qué decimos de ellos? ¿Qué decimos de? ¿Usted le ha visto a uno de ellos sentarse en la televisión y que diga, estoy quebrado? Que diga, señor, necesito que me ayuden. No, están trabajando en sus fincas, en mejorar la productividad, en salirse de la mancha blanca. Y hemos visto algunos ejemplos, así como hay otros que no le han puesto toda la creación, están colapsando, así es. Que se va a redimensionar ese sector, por supuesto que se va a redimensionar, algunos no pueden continuar. Somos buenazos para culparnos, ¿no? Banano. Les autorizaron a sembrar banano al borde de los ríos. Claro, primera creciente, en un invierno, mitad de la plantación, chao. El Estado ecuatoriano que me salve. O los bancos. ¿No es cierto? Que no me cobre el Banco Nacional de Fomento. La culpa la tiene el que va e invierte en sitios que no son adecuados para ese tipo de cosas. O bananeros que producen 1.000 o 1.100 cajas al año por hectárea, cuando para ser competitivo tiene que ser 2.400. Los que producen 2.800 están bien. A esos que producen 2.800 usted no les ven las calles. Un último comentario. Muchas gracias porque
nos deja signos orientadores y un poco más estimulantes, como siempre, economista Pachano. Gracias, y eso me Gonzalo. encanta receptar de usted. Aunque naturalmente habemos otras personas que pensamos de otra manera. Esto ¿qué poniéndolo en plural. No, pero que hay problemas, por supuesto que hay problemas, Estos- Gonzalo. A ver, ¿cómo? Precisamente por ahí es la cosa. Pero los problemas nos llevan a una muerte segura, o los problemas pueden manejarse. Porque ¿Qué, todo qué depende. dice usted, pues? Pueden manejarse. ¿Qué Yo- faltan? Yo creo que hay que seguir trabajando, por ejemplo, en mejorar la eficiencia del sector público. El Estado ecuatoriano, ¿Ya? el Estado ecuatoriano tiene que ser mucho más eficiente. No puede seguir en esas condiciones. Perfecto. Con dolarización, sin dolarización, con lo que usted sea, el Estado ecuatoriano tiene que ser más responsable. Economista Abelardo Pachano, sí me quedó un poquito de tinta en el tintero esto del petróleo, más ingresos pero menos producción. La próxima que me invite, encantado. Desde luego, muchas gracias, Abelardo. Vamos nosotros en contados instantes a recibir una hermosísima lección humanitaria de solidaridad humana, quiero significar, que ha protagonizado un chico y una familia, sus padres, que no obstante un crimen sin intención, pero a la final un crimen, porque ya escucharán ustedes el desarrollo de la relación informativa que viene a hacernos un familiar muy conmocionado por lo que ha ocurrido. Pero qué mérito de esta familia. Luego de que pierden a un chico, un adolescente maravilloso de 15 años, ellos obsequian, no sé si oyó usted, El órgano. los riñones para unos trasplantes Sí. exitosos. Uno de ellos ya se ha ejecutado en el Hospital Metropolitano. Y son lecciones que debemos aprender en términos de solidaridad humana. Familia quiteña, no cabía de otra manera. Señoras y señores, una estampa de auténtica connotación humanística. Van a escuchar ustedes, les ruego permanecer en sus receptores. Economista Abelardo Pachano, muchísimas gracias. Gracias, Y hasta Gonzalo. la próxima. Así Un es. buen día, De una igual manera, excelente semana. gracias.